¿Qué tal? En esta ocasión vamos a darnos la oportunidad de hablarles del sensor TPS. Pues bueno, estos sensores son de tipo potenciómetro, es decir, modifican su resistencia al abrirse o cerrarse la mariposa del cuerpo de aceleración, ya sea accionada por el chicote o por el actuador. La señal producida que el sensor nos va a dar le indica a la EQ la cantidad de combustible que se requiere. Cuentan con un circuito de 3 cables. El primero recibe alimentación de la computadora de 5 voltios. El segundo recibe una señal de tierra que es proporcionada y suministrada por la unidad de control electrónico. Y el tercer cable envía una señal de entrada que recibe la computadora. Esta es la que va a recibir la señal para darnos o indicarnos la cantidad de combustible que se requiere. Como podemos ver, este sensor, y lo podemos observar, es un circuito de 3 cables. El primer cable mencionábamos que va a recibir una entrada de voltaje de 5 voltios. El segundo va a recibir una entrada de tierra. Entonces, para hacer la primera prueba, vamos a dejar conectado el sensor TPS y vamos a realizarla con un multímetro. La punta positiva la vamos a poner en el cable positivo de entrada de señal del sensor y el cable negativo del multímetro lo colocaríamos en la posición de tierra suministradas por la computadora. Para poder observar que la alimentación sea la correcta, tendríamos que ver una lectura de 5 voltios en nuestro multímetro. Si nosotros vemos un voltaje, por ejemplo, de 3 voltios, nos indicaría que la computadora está suministrando mal el voltaje al sensor TPS y por ende el sensor TPS no funcionaría adecuadamente. Una vez que realizamos esta prueba y comprobamos que los 5 voltios están suministrándonos correctamente a la computadora, vamos a hacer la siguiente prueba. Igual nos vamos a apoyar con un multímetro. La prueba que vamos a realizar ahora sería la punta positiva del multímetro, la colocaríamos en la referencia o la salida del sensor TPS. Y la punta negativa del multímetro la podremos colocar a chasis o a negativo de la batería, o también lo podemos colocar hacia la tierra directamente de la computadora. Nosotros tendríamos que dejar la mariposa o el cuerpo de aceleración totalmente cerrada, como está ilustrada aquí, y nos tendría que dar más o menos un voltaje aproximadamente de 0.8 voltios, completamente cerrada la mariposa. Y después, pasando esta prueba, nosotros abriríamos o aceleraríamos la motocicleta para que la mariposa quede totalmente abierta. Y así mismo, como está conectado al multímetro, tendríamos que ver una lectura aproximadamente de 4.6 voltios. Estas especificaciones más o menos están dentro del rango. Puede ser totalmente cerrado de 0.6 a 0.8 voltios. Y totalmente abierta puede ser de 3.8 voltios a 4.6 voltios. Entonces, si las tres pruebas están pasando adecuadamente, nos podemos también apoyar con un osciloscopio. Como podemos ver la ilustración, aquí tenemos un osciloscopio. Si podemos observar, la escala está en 0 voltios en esta parte inferior y en la parte superior 5 voltios. Entonces nosotros tendríamos que ver una señal como esta que está aquí, que está en 0.8 voltios. Una señal que va a ir totalmente avanzando cuando nuestro vehículo está prendido. Nosotros vamos a observar la señal así, continua, cuando va a estar en marcha ralenti. Una vez que nosotros abrimos el acelerador completamente a fondo, nosotros tendríamos que ver esta curva. Si podemos observar esta curva, llega a su punto máximo, que serían 4.6 voltios. Entonces, nosotros desaceleramos el vehículo y tendríamos que ver esta onda. Nosotros, si vemos esta onda, al estar accionando el acelerador, podríamos decir que el sensor está funcionando adecuadamente. Si nosotros llegáramos a ver una interferencia o una caída de voltaje excesiva en lo que nosotros abrimos el acelerador, podríamos tener un síntoma de que internamente el sensor TPS ya estaría estropeado. Normalmente este sensor puede presentar los siguientes problemas que causan un código de falla. Nosotros podríamos presentar un cortocircuito a tierra dentro del sensor. ¿Qué quiere decir? Que internamente se nos deriva a tierra y esto nos puede estar generando un código de falla la computadora. También nos puede presentar un corto a tierra en el cableado del sensor. ¿Qué quiere decir? Que esta señal, por ejemplo, el voltaje se nos puede ir a chasis
o se nos puede ir a tierra, lo que nos va a provocar que genere un código de falla. Igualmente la señal de referencia. Esos son uno de los problemas que podemos nosotros encontrar en un sensor TPS.